Hola, ahora estoy aquí con Rayo Guzmán. Ella es comunicadora, ella es especialista en desarrollo humano y en tanatología. Y en la Feria Internacional del Libro pasado, su libro me saltó a las manos por algunas situaciones personales en las que yo estaba pasando y por muchas pláticas que había tenido con amigos. Y el libro se llama Cuando mamá lastima. Es un libro de relatos de eh, personas que se han encontrado con mamás que no son precisamente las mamás del librito y de las que se usan las mamás que se usan para festejar el 10 de mayo, ¿no? Sino que son mamás que lastiman. Pero ¿sabes qué, Rayo? Una de las cosas, yo hace poco escuché en otro programa de radio que hay personas malas y que a veces esas personas malas tienen hijos y que hay que romper con esa situación y que hay que darse cuenta. Pero muchas veces quienes están en esta situación se quejan, ¿no? De que su mamá los trata mal y todos, y entonces todo el mundo les dice, ay, no, todas las mamás son iguales, madre solo hay una, a veces se pueden cometer errores, así tienes que contarle a tu terapeuta y se está minimizando un problema real. La verdad es que es un problema real. Hay padres malos y hay madres malas y que a veces, no sé, hay que escapar de ellos o hay que tener una relación diferente con ellos, ¿no? Cuéntame un poco más, Rayo. Pues bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Roberto, y me da también mucho gusto que te hayas topado con mi libro, que te haya ayudado en lo que sea posible. Y tienes razón, o sea, creo que no hay que generalizar, pero sí existen personas que tal vez no tenían en su interior, ¿no? El deseo, el anhelo de ser papás o de ser mamás. La vida se los otorga y a veces todo aquello que se ha guardado en un corazón que pues está lleno de rencor, de frustración, de, de situaciones que han provocado sentimientos que no son tan sanos, se ven en la crianza, ¿no? Enfrentando la vida con un hijo de la mano. Y es ahí cuando vemos los casos más dolorosos y tristes, ¿no? Porque, pues a final de cuentas, cuando nacemos indefensos, vulnerables totalmente, y estamos expuestos, ¿no? A creer todo y a pensar que las cosas son como nos los presenten, que nos reciben en esta fiesta llamada vida, y a veces no lo hacen de la manera más cordial. Entonces, así como llegamos a conocer y a experimentar vivencias, ¿no? En donde la paternidad o la maternidad son ejercidas desde un rincón oscuro del corazón y hay violencia hacia los hijos, hay abandono, hay malos tratos, incluso, ¿no? Incluso vemos situaciones extremas en donde pues hay incluso crímenes, ¿no? Y esto es el de los ángulos más dolorosos de nuestra sociedad, Roberto. Este libro lo hiciste entonces basado en algunas historias reales. O sea, solamente lo convertiste en ficción, pues porque se puede lastimar a las personas que participan, ¿no? Sí, el libro tiene una historia bien bonita. Venía yo de escribir Regalos para toda ocasión, que son historias de mujeres. Después Tu princesa y yo sapo, que son historias de hombres, ¿no? Contados desde la voz masculina, la historia del cuento de hadas en voz masculina. Y me percaté de que tanto hombres o mujeres, cuando me compartían sus experiencias, me decían, es que mi mamá, es que si no fuera por mi mamá, y es que mi mamá cree, mi mamá, o sea, el peso de la madre era una figura súper poderosa, ¿no? Y que rebasaba la generación, se metía de la sala a cocina, todo el refrigerador de la otra casa, aunque el hijo ya estuviera adulto, aunque creyera que tenía una nueva familia nuclear. Entonces, fue cuando se me ocurrió hacer una pregunta en mis redes. En ese entonces estábamos hablando del año 2015 y pregunté, ¿qué hizo o qué hace tu mamá que te lastima? Y en un día, Roberto, me llegaron casi 800 respuestas. Dios. Créeme que cerré el buzón y empecé a leer y a leer, a leer. Había hombres, mujeres de 70 años, de 50, de 13, de 14, de 25, de 40. Y empezar a leer, a clasificar por el tipo de experiencia, por el tipo de historia, por el tipo de mamá, para, como tú dices, proteger las identidades de quienes me abrían su corazón y generar un personaje de ficción que platicara por todos ellos. Creo que hay dos capítulos por ahí en el libro
Uno es el de lo imperdonable, que así como llegó mi vida lo escribí porque consideré que era una historia muy poderosa y un tema a tocar, ¿no? Porque es el caso precisamente de una madre adicta, criminal, que cae en la cárcel y que su hijo vive todas las consecuencias, ¿no? Fue como de las respuestas más terribles que yo recibí cuando dije, ¿qué hizo tu mamá que te lastima? Y me contestó esta persona, me quiso matar y varias veces, ¿no? Entonces, hay una selección de experiencias para tocar diferentes ángulos de la maternidad. Te puedo confesar que en ese momento, quien era la directora editorial en donde íbamos a distribuir el libro, me dijo, ¿te estás dando cuenta que vas a tocar un ser intocable que es la mamá en nuestra cultura? No se puede hablar mal de la mamá. Y le dije, sí me estoy dando cuenta, pero porque soy madre y porque soy hija, creo que es indispensable que empecemos a hablar de todo lo que tiene que ver con el legado emocional que proviene de una madre. Y pasado el tiempo, no habían pasado ni 3 meses y se empezó a convertir en un bestseller. Y me dijo esta persona, ¿te has dado cuenta que acabas de escribir un libro intemporal? Porque todos los días nacen más hijos y todos los días muchas mujeres se convierten en madres. Entonces, en el libro traté, como dices tú, a través de la ficción, proteger identidades, pero revelar las circunstancias, sensaciones, emociones, sentimientos que experimentamos en el rol de los hijos cuando se viven experiencias desde muy tenues y cotidianas, como puede ser la comparación con los hermanos, como puede ser las injusticias cotidianas de la maternidad, hasta situaciones ya más extremas como el que platicamos hace un momento, ¿no? El Cuando de lo la imperdonable. ¿Cuál es el sí, otro relato que es así tal cual? es el que habla de que la mamá tiene un síndrome que hace que su El, enferma a su propio bebé. el capítulo se llama Lo Síndrome Irreversible y que le diagnosticaron el reversible. síndrome de Munchausen por poder. Exactamente, Híjole, qué cosa, qué historia, ¿no? Es una mamá que envenenaba de a poco a su hijo para hacerlo parecer enfermo. exactamente. Bueno, no quiero, tienen que leerlo Sí, porque está contado por la hija, ¿no? Por la sí, hermana menor de ese niño. Y sí, bueno, no, esa es una historia completa, ¿no? Y las demás son como que están hechas en pedazos. Hay una cantidad de historias impresionantes desde hay una historia que se llama Injusta, de que dice injusto. la hija, si yo tuviera que elegir una palabra para definir a mi madre sería injusta. Y entonces cuando lo pienso, me ataca la culpabilidad, porque la mamá le minimiza los errores, le critica a los novios, le dice qué carrera tomar. Cualquier decisión que tomara estaba mal, ¿no? Se le está Así. criticando todo el tiempo. Y cada mañana, y todavía ella, no sé por qué estoy contando yo tu libro, no sé si esto sea mansplaining o qué, pero cada mañana se viste pensando en si su mamá la va a probar. Exacto. Y aunque la mamá ya no exista, aunque la mamá haya fallecido, todo ese tipo de legados permanece en ti y te sorprendes en la vida adulta tomando decisiones buscando interiormente la aprobación de tu mamá. Hasta allá puede llegar esta circunstancia si no te revisas, si no haces terapia, si no haces autoconocimiento. Y también algo muy importante, Roberto, que conozcas la vida de tu madre, porque también nuestras madres fueron niñas, fueron hijas y también absorbieron una herencia que puede estarse recibiendo desde generaciones atrás. Y también a veces desconocemos sus dolores, sus razones y sin justificarlas, sí podemos llegar a comprender y a liberar lo que tengamos que liberar de nuestra crianza. Sí, porque el subtítulo de tu libro dice Relatos de perdón para hijos con el corazón herido. El perdón Así. es para la otra persona, pero también puede ser el perdón para uno mismo, ¿no? No, el perdón es para ti, el perdón es un regalo que tú te das para ti. El perdón no es un favor que le haces a la persona que te lastima. El perdón es una decisión personal y es una experiencia para ti. Y que una vez que logras perdonarte, vas entendiendo y comprendiendo el actuar de otras personas, en este caso de mamá, y entonces liberas, te das cuenta que no vale la pena en un corazón que ha perdonado cargar lastres innecesarios, ¿no? A mí el de lo imperdonable es uno de los relatos más fuertes, pero que más me gustan, porque tuve la oportunidad de conocer a esta persona. Él me mandó un mensaje a redes y cuando le respondí me dijo, yo no le voy a mandar lo que me ha pasado porque quiero contárselo frente a frente. Yo sé que usted va a venir a Estados Unidos, va a dar una conferencia en San José, yo vivo en un pueblo cerca,
yo la voy a ver y la espero a que termine su charla para platicarle. En ver en ese hombre, en su mirada, ese perdón tan profundo hacia lo que la vida le mandó y hacia lo que su madre le hizo, me dio un mensaje de tanta plenitud, Roberto, que es cuando dije yo, vale la pena ser mejores personas, porque no importa de dónde vengas, ser mejor persona, tú lo decides. Y él lo decidió. Y este perdón pues te ayuda a seguir más adelante la vida. Pero sabes lo que te decía al principio de que cuando tú dices, oye, es que mi mamá me trata y tal, y cuando te salen con esto de que todas las madres son iguales y madre sola hay una y tal, me viene a la mente un libro sobre un libro sobre mamás, no, sobre narcisistas. Y este libro empieza con una cita de Elie Wiesel, el Premio Nobel de la Paz de 1986, que es súper famosa la cita, que dice, la neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al torturador, nunca al torturado. O sea, si tú te pones en esta onda neutral de que, ay, sí, todas son iguales y no te preocupes, estás ayudando al opresor, ¿no? Sí, pues es lo que me tocó. Es que, mira, a mí en estos 10 años que el libro ha circulado, imagínate, ¿no? Primero fueron las personas que me platicaron lo que vivían con su mamá, después han sido los lectores que me cuentan lo que viven después de leer el libro y lo que se atreven a expresar, porque el primer tabú que se les cae es decir, se vale que yo diga lo que pasa con mi mamá, porque no lo decía porque me sentía culpable, porque ¿cómo voy a decirlo si es mi mamá? Y el Ujú. romper el silencio te lleva al siguiente nivel, que es darte cuenta que va a haber una, dos, tres personas que te van a decir, a mí me pasa lo mismo. Y el compartir con las demás personas te lleva al siguiente nivel, que es en donde mamás que están haciendo eso te dicen, yo hago eso con mi hijo, qué barbaridad, y no me había dado cuenta. Y Ujú. ese momento es mágico. Ese momento es mágico porque en el momento que alguien que es mamá le cae un 20, estamos hablando de que puede rebotar en muchas generaciones adelante un brinco evolutivo en la crianza, en que podemos desbaratar legados, lealtades, secretos, patrones que han sido reaprendidos, redirigidos, reabsorbidos de generación en generación para por fin romper el nudo y decir, esto no se repite. ¿Por qué? Porque me acabo de dar cuenta y no es justo ni para mis hijos ni para mí, no es sano ni para mis hijos ni para mí. Y son madres que se dan cuenta que lo único que les va a quedar con el paso del tiempo y el crecer de los hijos es la calidad del tipo de vínculo que tengan con ellos. Es lo único. Y de ellas va a depender si esa calidad de ese vínculo es del tipo, ay, pues voy a ver la vieja en Navidad a ver si no se ha muerto, o si es esa calidad de vínculo que dice, mamá te pienso, mamá gracias, y que eres su confidente, no importa que vivas a miles de kilómetros en otro país y que están presentes en el amor, en el respeto, en la escucha. De uno va a depender. Y que puedas sanar la relación, pero ahí hay algunas relaciones que no se sanan, ¿no? Y por eso te mandé yo algunas preguntas y que ya Sí, me desvío un poco. Te preguntaba porque cuando ahora siento que se habla muchísimo de narcisismo y en especial de mamás narcisistas. Y no sé si haya una epidemia o sea una moda de encontrar esa definición para las mamás, ¿no? De que ya porque no me dejan salir en la noche, ya mi mamá es narcisista, ¿no? O ¿cómo le hago para de veras saber que estoy enfrente de este problema y qué tanto se puede sanar esa relación? Porque una relación con un narcisista, hay una película viejísima que se llama Durmiendo con el enemigo, que lo que sí, hace, creo que es Julia Roberts, lo que hace es al final mata al marido que la maltrata horrible, ¿no? Pero sí. en el caso de los papás no puedes ni correr, no te vas a separar, no te puedes divorciar. Entonces, mi Claro. pregunta es muy larga. ¿Es una moda o sí existen las mamás narcisistas y qué hacer en ese caso? Yo pienso que le estamos poniendo nombre a muchas cosas en esta época, pero que siempre han estado ahí. Si tú te pones a analizar a nuestras madres y nuestras abuelas, muchas de ellas tenían conductas narcisistas, pero no se les ponía el nombre ni existía tanto conocimiento del comportamiento humano, del tipo de relaciones dentro de los núcleos, dentro de las familias, los tipos de familia. No había una conceptualización. El día de hoy ya le hemos podido poner el nombre, definiciones y además de eso identificar ciertos rasgos. Yo siempre digo
que si tú sospechas que hay ese tipo de información que te está llegando en tu caso, ve a terapia, porque cada caso es único, es un universo. Y si quieres saber si el simple hecho de que no te dejen salir es de una conducta dañada o de una disciplina que está siendo impuesta desde una mala dirección o simplemente es un capricho tuyo de hijo, tienes que ir con un especialista a que te diga realmente qué está pasando con un punto de vista profesional. Porque sí, tienes razón. Ah, pues que yo leí en internet eso y tú eres esto y esto y ya hacemos el autodiagnóstico, el diagnóstico de toda la familia y no es así. Hay que personalizar, somos individuos únicos y repetibles. Hay que tener esa docilidad y esa buena fe con nosotros para que alguien nos escuche y con profesionalismo nos diga, oye, pues sí, en este caso tu mamá puede tener esta conducta, pero tú también tienes que revisar y respetar el principio básico de ir a tomar terapia, que vas a modificarte tú, a mejorarte tú, a superarte tú y no a querer cambiar a los que te rodean, ¿verdad? Porque va a haber tal vez decisiones o determinaciones terapéuticas que te lleven a cambios rotundos en tu persona y en muchas ocasiones, y te lo digo porque mi libro lo manejan muchos terapeutas, muchos psicólogos, les gusta trabajarlo en grupos de crecimiento, etcétera, y me dicen, hay ocasiones en que la recomendación terapéutica del especialista es, aléjate de tu mamá, pon tierra de por medio. ¿Por qué? Porque es enfermiza, porque es tóxica, porque ni tú estás en el momento adecuado para convivir con una persona así, ni ella está en el momento adecuado para repensar y resignificar su rol. Entonces, aléjate. Y es en ese momento cuando un especialista te pone esos retos tan profundos en los que tal vez en años anteriores la culpa te remordía y decía, no, es que cómo me voy a alejar de mi mamá, es mi mamá, ¿cómo la voy a abandonar? Pero va a haber casos muy específicos que bajo la lupa de un profesional se tengan que tomar decisiones importantes. Sí, y además no se trata de abandonarla, o sea, te estás alejando de que te critique, de que te dirija, de que te diga qué hacer con tu tiempo o qué no hacer con tu tiempo, ¿no? Igual la puedes visitar, no como decías, de a ver como si la vieja sigue viva en Navidad, pero sí la puedes visitar, pero no obedecer como suele suceder con los narcisistas, que quieren que los obedezcan en todo, ¿no? Así es. Así ya Este, tomas tu distancia emocional también acerca de sus acciones. Oye, y diste una noticia muy importante de último minuto, que uno va a terapia a cambiar uno mismo, no a cambiar a los demás. Porque creo Claro. que las primeras veces en terapia siempre llega uno a decir, ay, es que mi esposa, mi mamá, mi tía, todos están mal, excepto yo. ¿Cómo le hago para vivir con esa situación? ¿No? Y en realidad lo que tienes que encontrar es, no es que estés mal o bien, sino cómo te tendrías que adaptar. Y eso es la función de la terapia. Así es, eso es definitivo. Es la regla básica para cuando tú tienes esa buena voluntad contigo de crecer y buscar una ayuda profesional, tienes que ir por ti para ti. Si vas pensando que te van a ayudar a cambiar el mundo que te rodea, pues te vas a frustrar. No te vas a frustrar, vas a gastar dinero, vas a gastar tiempo y no van a cambiar. Ujú. No van a cambiar. Entonces, este es un empujón hacia el autoconocimiento y hacia nuevas oportunidades de ser mejor. Eso que nunca se nos olvide. El beneficiado de estos procesos es precisamente uno, ¿no? Porque es uno el que va teniendo nuevas interpretaciones de lo que has vivido, de lo que vives y resignificas tu esencia, tu ser, tu manera de pensar. Haces un vaciado de creencias, a las revisas, asumes las que creas que son valiosas y sanas, reconstruyes las que creas que son necesarias de renovar y eso es la evolución en el ser humano. Este libro de Cuando mamá lastima incluye varias historias, una que se llama La más negra de las ovejas, que dice que lo primero que observa al mirarme son mis defectos, dice Silvana de su mamá. Silvana es esa cuando te vas, Silvana ese coche que te has comprado no es muy seguro, Silvana debería ser más discreta con tus risas, dice ese cuento. Luego hay otro que se llama Rumbo a la Esperanza, sobre una mamá con alcoholismo que es muy divertida y en las reuniones y cuando llega a la casa se convierte en una neurosis agobiante, los límites del amor, sin dignidad, indefenso, todos estos cuentos o historias, no son cuentos, son historias que están dentro de Cuando mamá lastima, relatos de perdón para hijos con el corazón herido, que está en Milestone. Y Rayo también tiene otros libros que se llama Cuando papá lastima, como tú ya mencionaste, Tu princesa y yo sapo, Regalos para toda ocasión, y das conferencias. ¿Y dónde más te podemos encontrar?
Pues me pueden encontrar en www.rayoguzman.com, ahí pueden conocer mi trayectoria, vienen los sinopsis de cada uno de mis títulos, en Facebook Rayo Guzmán, en Instagram Rayo Guzmán Escritora, y pues tratamos siempre de estar generando nuevo contenido. Actualmente trabajo en el cierre de esta trilogía, que es Cuando los hijos lastiman. Estoy ya en el pulido. Próximamente tendrán noticias, entonces creo que con eso vamos a terminar de escuchar las voces dentro de un núcleo familiar. Ahora serán los padres los que hablarán de los hijos. Qué fuerte, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba, eso sí que es un boomerang de lo que, de la lectura, ¿no? De lo que dice de cuando papá, cuando mamá lastima, y hay que enterarse. Y una cosa que tú dices, eh, qué interesante que esto caiga en manos de las mamás y que ellas mismas pudieran ver qué está pasando, ¿no? En qué pudieran estar haciendo. Sí, además que el libro tiene una bondad. Mira, a lo largo de todo este tiempo, de las experiencias más hermosas que he recibido es cuando me escriben, por ejemplo, mujeres y me dicen, ya se nos hizo costumbre preparar cafecito y nos sentamos mi abuela, mi madre y yo, o sea, 3 generaciones y leen un relato y luego platican de sus vidas. Eso se me hace maravilloso. Porque a veces somos fans de algún artista y investigamos su vida, dónde nació, cómo fue su infancia, y se nos olvida cómo ha sido la vida de nuestras mujeres, de nuestras criadoras, de nuestras ancianas, de nuestras abuelas. Y es impresionante lo que me regalan en sus experiencias, porque imagínate que algo que cuidé muchísimo al escribirlo es que no hubiera juicios, ¿no? Que simplemente el personaje contara las cosas como sucedieron y que al mismo tiempo a la par fuéramos conociendo la historia de la madre, ¿no? Para entender por qué o de qué manera llegó a ese tipo de comportamiento. Entonces, como que al leer el libro es una forma de aventar la piedra sin que te dé el golpe, porque estás hablando de un personaje, pero ese personaje de manera indirecta acerca directamente a las generaciones, porque dicen, es que como en el capítulo de la más negra de las ovejas y empiezan a hablar del personaje y terminan hablando de ellas. Y entonces empieza la abuela, es que en mis tiempos a la que se rebelaba, a la que no llegaba a tiempo, le decían la oveja negra y mira, yo fui la oveja negra y empiezan a revelarte a veces cosas de su vida que tú ni idea tenías que habían pasado tus madres, tus abuelas, etcétera. Y compartirlos en generaciones es algo que enriquece mucho para comprendernos, para saber por qué nos tocó convivir y qué podemos hacer para ayudarnos y comprendernos unas a otras, ¿no? Y creo que ahí está uno de los grandes secretos para evolucionar en la crianza. Quiero estar en una de esas reuniones de 3 generaciones que se ponen a contar sus historias y me gustaría estar ahí como un invitado de piedra y no hablar. Oye, dime de algún libro de literatura, de ficción que te haya ayudado a resolver algún conflicto personal que nos puedas recomendar y cómo te ayudó. Mira, yo tengo un libro que, híjole, cada vez que me preguntan que de lo último que he leído de los libros más hermosos, híjole, a mí por nada del mundo dejaré de decirles que es Esperando a Mr. Bojangles. ¿No lo has leído? No, no lo he leído. Qué bueno, a ver, dime. Te quiero enseñar la portada, pero no lo tengo, este, hay película ya, pero nada que ver con el libro, ¿eh? Sí, Es es un libro amarillo, de tapa amarilla. ajá, de Olivier Bourdieu estoy viendo Es ahorita. este, Ujú. este, que salen dos personas bailando, porque bueno, una de las escenas principales de la obra es precisamente cuando el niño ve a sus dos padres bailar. Es un libro que, mira, te estoy hablando de él y otra vez ya se me encueró el chinito, ¿no? Es un libro sí, de Oliver Bordeaux. A mí me gusta mucho la literatura francesa, como te decía, vivo entre Francia y México, y es una joya que cuando llegó a mis manos y luego a mis ojos fue llorar y llorar y llorar. Para mí es una oda al amor incondicional más profundo a pesar de tocar uno de los temas más dolorosos de la humanidad, que es la salud mental, ¿no? El desequilibrio mental.
es un libro contado desde los ojos de un niño que es criado por dos padres que en apariencia están locos, pero que a medida que va transcurriendo el libro te vas dando cuenta que derraman ese amor, esa fortaleza, esa integridad, ese mensaje tan genuino para atravesar la ruta del dolor más profundo. Y el gran mensaje que le están dejando a un hijo al ver cómo es que decidieron pasar a través de la enfermedad de la madre, ¿no? Bueno, yo creo que nunca dejaré de recomendarlo. Yo te digo que tan pronto puedas, vete corriendo a ese libro, porque te aseguro que te va a tocar el alma. Muchísimas gracias, Rayo. Y qué buena recomendación. Cuando me decías siempre que me preguntan de qué libro he leído últimamente, "Ay, por favor que no salga como los políticos que salen con Don Quijote de la Mancha. No, por favor. Que Mira, a también mí me gusta mucho la literatura francesa. Ahorita justo estoy por empezar a leer uno que está haciendo el boom en Europa, que es Los ojos de Mona Lisa, Los ojos de Mona. Después te contaré qué tal, pero hay muchas altas expectativas de este libro. Y lo menciono porque, aparte de, para promover la lectura en todo sentido, creo que toca algo parecido a Esperando a Mr. Bojangles, porque es la historia de una niña que se está quedando ciega, está perdiendo la vista paulatinamente y quien lo acompaña en este viaje a la ceguera es su abuelo. Y Ujú. lo lleva a ver, antes de que pierda la vista, la lleva a ver las obras de arte más hermosas de todos los museos posibles. Entonces, creo que también es el ingrediente central el que siempre me mueve cuando me meto en las profundidades de un libro, la humanidad, que el humano sea más humano y que el mensaje profundo sea lo que es el verdadero amor, ¿no? Ese amor que es lo que le da sentido a nuestra vida. Entonces, pues ya después te contaré qué tal este que estoy empezando a leer, pero creo que la esencia es esa, ¿no? Cuando encuentras libros que a medida que vas te sorprenden porque por el título o algo estás pensando una cosa y cuando te metes dices, no es posible estar en medio de tantas emociones y llorar y reír y volver a llorar y salir del libro, no sales ileso, ha cambiado algo en ti. Sí, muchas gracias. Cuando lees también, cuando mamá lastima, no sales ileso. La verdad, a mí Ay, también gracias. me impactó muchísimo. Y sabes que yo soy muy desorganizado para leerlo, no lo leo de principio a fin, sino que voy brincando por los cuentos. Y precisamente el de Paco fue el primero que leí, el de la mamá que trata de matarlo varias veces y me dejó varios días que no pude seguir leyendo el libro porque sí te deja impactado. Rayo, muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias por estar aquí en esta entrevista. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias por las palabras que has dedicado a mi libro. Yo sé que no solamente yo siento gratitud, sino también todos aquellos que abrieron su corazón para abrirme sus heridas. Gracias y un abrazo hasta Guadalajara.